Buen día. Con toda honestidad, me habría encantado equivocarme en el podcast, comillas, la mesada pensional se esfuma como el sueño de la lechera, cierro comillas, que publiqué el 13 de diciembre de 2025, es decir, hace más de 4 meses. En verdad, es preocupante para todos los colombianos ver que el desempleo y la informalidad, la inflación, el incremento de las tasas de interés de intervención del Banco de la República, la baja demanda de vivienda, la pauperización de los pensionados y la crisis fiscal de la salud están ocurriendo tal como lo sugerían los datos debido al aumento desbordado del salario mínimo decretado por el gobierno para el año 2026. Por tanto, este podcast lo titularé Crónica de una crisis económica anunciada. Mi pronóstico de hace 4 meses se hizo realidad, pues presentaré los hechos reales que corroboran los 5 pronósticos realizados. Primer pronóstico. Los costos laborales para todas las empresas se incrementan sustancialmente y esto las obliga a buscar la manera de reducirlos. Y el efecto inmediato es la reducción de personal, por lo que aumenta el desempleo y, por ende, la informalidad. A título de ejemplo, para corroborar el pronóstico me voy a apoyar en el DANE y en su informe de la variación porcentual anual de los costos de construcción de vivienda para edificaciones residenciales. En la siguiente gráfica se observa que la mano de obra es el costo que más crece anualmente, 13%, seguido por la maquinaria y equipo en 5.9%. Vale la pena señalar que el aumento en el costo de la mano de obra en enero viene impactado por el aumento que tuvo el salario mínimo del 23% para el año 2026 y sitúa al componente en su valor histórico más alto desde 2004. Además, un reciente informe de Corfi Colombiana expuso que el sector vivienda comenzó 2026 con una contracción reflejada con las iniciaciones de obras reducidas en un 56% anual, los lanzamientos con caídas del 23% y las ventas con disminución del 15%, retrocediendo a niveles no observados desde 2013. De acuerdo con lo anterior, es predecible que la mayoría de las personas que han perdido su empleo en el sector de la construcción y en la mayoría de los sectores económicos hayan ingresado a formar parte de la informalidad laboral calculada en el periodo anual con corte a febrero 2026 en el 55.3%, que representan más de 13.333.000 personas. Por tanto, tener razón en el pronóstico no es una victoria estadística para este canal, es una realidad preocupante para millones de colombianos y que hoy están trabajando sin seguridad social, sin primas y sin estabilidad. Segundo pronóstico. El incremento desbordado del salario mínimo produce una mayor demanda de bienes y servicios que termina generando un aumento generalizado de los precios o inflación, la cual afecta en gran medida a la población de menores ingresos. Con base en la información oficial del DANE, les presento la variación del índice de inflación año corrido para comparar el comportamiento durante el primer trimestre de los años 2025 y 2026. La representación gráfica es bien elocuente, porque el incremento del salario mínimo para 2025 se incrementó en 9.54% y repercutió con un incremento acumulado en el IPC del 2.62% para el primer trimestre. Mientras tanto, el incremento del salario mínimo para 2026, que el gobierno decidió incrementar en 23%, repercutió con mayor fuerza en el incremento acumulado de la inflación en 3.07% para el primer trimestre. Sin embargo,
la inflación no afecta a todos por igual y tiene un efecto regresivo. Según datos de tendencia, la inflación de alimentos y servicios básicos suele ser superior al promedio general, impactando directamente el bolsillo de quienes ganan un mínimo o menos del mínimo, como es el caso de los informales. En síntesis, la inflación es el impuesto a los más pobres. Por tanto, lo paradójico es que el desbordado incremento del 23% decretado por el gobierno con el supuesto argumento de ayudar al trabajador terminó siendo devorado por el costo de vida, dejando a las familias con igual o menor capacidad de compra que antes. Tercer pronóstico. Ante una mayor inflación, se requiere la intervención del Banco de la República, que maneja la política monetaria y optará por incrementar la tasa de interés para los préstamos hipotecarios y de consumo. En este pronóstico se confirma que el incremento en la tasa de inflación requiere la intervención del Banco de la República mediante la aplicación de la medicina amarga de aplicar un incremento en la tasa de política monetaria para frenar que la inflación continúe aumentando y, por tanto, la tasa de intervención, que estaba en 9.25%, fue incrementada a 10.25% para los meses de febrero y marzo y nuevamente incrementada en 100 puntos porcentuales para abril de 2026, llegando así al 11.25%. Esta medida responde a una inflación anual que se aceleró del 5.09% con corte a marzo de 2025 al 5.56% con corte a marzo de 2026. El objetivo es enfriar la economía, reduciendo el consumo y la inversión para que los precios dejen de subir. Cuarto pronóstico. El aumento de los intereses empieza a frenar la demanda de los préstamos, principalmente en los hipotecarios, ocasionando un freno en la demanda de vivienda y, por tanto, afectando a todas las empresas relacionadas con el sector de la construcción, lo que conlleva desempleo y el cual afecta mayormente a la población de menores ingresos. Al subir la tasa de intervención del Banco de la República al 11.25% a partir de abril de 2026, los bancos comerciales elevan los intereses para diferentes modalidades de crédito y semanalmente reportan la información a la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que en ejercicio de sus atribuciones legales procede a expedir una resolución para certificar el interés bancario corriente. Por ejemplo, en la siguiente gráfica se presenta el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera y se observa una tendencia creciente para la modalidad de crédito de consumo de ordinario, pasando del 16.24% al 18.78% efectivo anual desde enero hasta mayo de 2026 respectivamente. Asimismo, la Superfinanciera informó que la tasa de usura para el mes de mayo se ubicó en 28.17%, es decir, 3.81 puntos porcentuales por encima del nivel de enero, que estaba en 24.36%, según se observa en la gráfica. Cabe recordar que la tasa de usura es el límite máximo que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos y muy especialmente para las tarjetas de crédito, motivo por el cual no es recomendable su uso en compras cotidianas. Quinto pronóstico. Un mayor número de pensionados serían impactados muy fuertemente porque el incremento de la mesada se encuentra atado a la inflación, que se proyecta en un 5.5%, mientras que el incremento del salario tiene propuestas muy elevadas como la del gobierno en un 26.44% y la de los líderes sindicales, que esperan un incremento porcentual superior a 2 dígitos. Esta situación implica que si el incremento del salario es muy desbordado, se tendría a más pensionados con con mesadas inferiores al salario mínimo, pero reajustadas por ley a ese mínimo. Por tanto, los aportes a salud que harán estos pensionados se reducirá
del 12% al 4% y la diferencia afectará los recursos para el sistema de salud de todos los colombianos. Cabe recordar que este pronóstico se hizo hace más de 4 meses. En el siguiente gráfico, elaborado por la Dirección de Prospectiva y Estudios de Colpensiones, se encuentra la distribución de personas pensionadas por rango de pensión en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes y de nuevo se confirma el pronóstico del efecto negativo del desbordado incremento del salario mínimo para 2026 por cuanto el número de pensionados devengando un salario mínimo llegó a 1.010.508 que representan el 55.9% del total de pensionados por Colpensiones. Lo anterior obedece a que mientras las pensiones superiores al mínimo suben con la inflación, el salario mínimo subió drásticamente el 23%, muy por encima del índice de inflación más la productividad. Esto causó que miles de pensionados que ganaban un poco más que el mínimo fueran alcanzados por este, convirtiéndose legalmente en pensionados de un salario mínimo. En síntesis, agudizando la pauperización de los pensionados. El desbordado incremento del salario mínimo también impactó con fuerza a la salud debido a que por ley los pensionados que ganan un salario mínimo tienen una reducción en su aporte a salud del 10% al 4%. Al haber ahora un volumen mucho mayor de personas en este rango del mínimo, según las cifras de Colpensiones, el sistema de salud deja de recibir billones de pesos en aportes. Hoy, las cifras de Colpensiones confirman un aumento masivo en el número de pensionados con el mínimo. Esto crea un hueco fiscal en el sistema de salud que nadie está explicando cómo se va a tapar. No se trata de estar en contra de los aumentos, sino de entender que cuando se hacen sin rigor técnico, terminamos desfinanciando los servicios básicos de todo un país. En conclusión, queda demostrado que la crisis social y económica de Colombia es real, según lo confirman las cifras de los gremios sectoriales y de las entidades que administran estadísticas, controlan los establecimientos financieros y dirigen la política monetaria del país, y las cuales se resumen de manera precisa y concisa en los siguientes hechos vigentes para 2026. Con corte al mes de febrero, más de 13.333.000 personas están viviendo en la informalidad. El costo de la mano de obra para el sector de la construcción registró una variación anual del 13.0% y lo sitúa en su valor histórico más alto de 2004. Las ventas de vivienda disminuyeron el 15% en enero, retrocediendo a niveles no observados desde 2013. La inflación para lo corrido del primer trimestre llegó al 3.07%. La inflación anual con corte a marzo alcanza un 5.56%. Las tasas de interés de intervención del Banco de la República para abril y mayo aumentaron al 11.25%. La tasa de interés bancario certificada para mayo subió al 18.78% y la de usura aumentó al 28.17%. El número de pensionados devengando un salario mínimo llegó a 1.010.508, que representan el 55.9% del total de pensionados. Tener la razón en los 5 pronósticos no me genera alegría, sino una gran responsabilidad, la de seguirles diciendo la verdad técnica por encima de cualquier ruido político. Por tanto, con fundamento en todo lo expuesto y como es costumbre, me permito dejarles mi nota al margen con la premisa de aconsejarles prudencia extrema en los siguientes aspectos. Primero, tener cuidado con la deuda. No es el momento de usar la tarjeta de crédito para gastos corrientes ni de gestionar créditos de consumo con tasas de interés tan altas. Esperen a que el ciclo de tasas comience a bajar. Segundo, proteger su fuente de ingresos.
Si tienen un empleo formal, cuídenlo. La competencia por esos empleos será cada vez mayor debido a la alta informalidad. Tercero, hacer un presupuesto de guerra. Ajusten sus gastos básicos. La inflación de alimentos y servicios suele ser la última en bajar, así que prioricen lo esencial y moderen la compra de artículos suntuarios o que no sean estrictamente necesarios. Cuarto, ejercer su derecho al voto. Analicen con cabeza fría la mejor opción de la fórmula presidencial que consideren más idónea para revertir la caótica situación de seguridad social y económica que en la actualidad vive Colombia y el próximo 31 de mayo de 2026 no permita que otros decidan por su bienestar. Mi compromiso en este canal no es decirles lo que quieren oír, sino decirles la verdad técnica por encima de las promesas políticas. Si este análisis les ha servido para entender o confirmar lo que acontece en nuestro cotidiano vivir, los invito a suscribirse para que no se pierdan los próximos videos con el análisis de una invasión anunciada. Feliz día y hasta pronto.